continuación y la primera disertante va a ser la doctora Mireille Blanc. Por favor. Mireille Blanc. Es necesario. Le voy a hablar en poco tiempo, en 20 minutos, de un tema que me fascina, que me apasiona y que pasé casi toda mi vida para sintetizar. Lo que quise sintetizar es, a propósito de nosotros y de la salud, que siempre la salud me interesó, obviamente si soy médica, es que ¿qué es que nos enferma? ¿Qué es que nos hace enfermar? ¿Para qué nos enfermamos? El cómo, bien sûr, pero el para qué, el por qué y el para qué. Y en este por qué, lo que se descubre es que hay mucha razón durante el embarazo, durante la concepción, durante el embarazo, durante la primera porción de nuestra vida, de la cual se habla poco. Y después, bueno, el para qué va a ser lo que vamos a hacer con ese problema, con esa enfermedad de lo cual heredemos y que nos va a hacer avanzar en la vida. Le voy a pasar algunas diapositivas. Lo llamé proyecto de nacimiento y sentido de vida. ¿Por qué? Porque el proyecto de nacimiento quiere decir que nuestros padres tuvieron un proyecto para nosotros, que fue consciente o inconsciente. Y lo que más se va a imprimir es lo que es inconsciente, porque justamente no sabemos lo que es. Y sentido de vida, ¿qué vamos a hacer cada uno con esto? Porque este alma que se encarna en esta genética tiene un proyecto de vida propio. Y este cuerpo, del cual hereda, tal vez le va a dar obstáculo. Y toda nuestra vida va a ser nuestro trabajo. Caminar por este mundo con lo que tenemos para llegar a ser quien somos. Y ese es el trabajo. Así que la medicina en este es súper importante porque que sea la nutrición, la limpieza, en fin, todo lo que concierne, todo lo que van a hablar ustedes, los colegas, obviamente que es importante. Entonces, este camino para la comprensión, la sanación y la prevención. En realidad son tres aspectos. La comprensión, cómo funciona este proyecto y sentido de vida, la sanación que hacemos una vez que descubrimos esto, y después la prevención, cómo sería una concepción y un embarazo que minimiza, digamos, los problemas. La primera pregunta que yo me hice es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque cuántas veces hacemos algo que no queremos. No siempre hacemos lo que queremos. Y adentro de lo que queremos, a veces vamos por un sentido o por un otro, y no exactamente el que quisiéramos. Ay, ¿por qué? Y cuando llegamos a la Tierra, ¿cuál es la vibración de este momento de concepción y después de embarazo que nos construya? Esas son las gran preguntas. Entonces acá hay un momento especial. ¿Y de qué pensamiento nacimos? ¿Cuáles son los pensamientos y los deseos conscientes o inconscientes de los padres? Y cómo los conflictos de ellos y de la genealogía van a bajar a nuestra biología. Entonces, es como un método para comprender cómo nuestra concepción, gestación, nacimiento influencia nuestra vivencia, nuestra manera de vivir y nuestra biología. Nos encontramos con alguien sin buscarnos y con esta persona vamos a ser un niño por la vibración que cada uno emite. Hay algo especial que pasa y no es consciente. Lo que me gusta en el otro no es obligatoriamente lo que me atrajo profundamente. Bueno, acá encontré esa foto una vez y me encantó porque dice que el pene resulta ser una poderosa memoria USB que transmite cuanto sea en 3 segundos 1587 gigabytes de información.
es lo que de todo esto hay uno solo que va a entrar, ¿no? Supongo. Pero en ese stock de información genética, el genoma que codifica el conjunto de nuestra manifestación es solamente 2%. Y hay 98% que se llama epigenoma, que habla del entorno, del pensamiento, de las emociones, de lo que se vive, y que modifica la codificación de los genes. Entonces, por eso decimos que no existe una determinación genética y que se puede cambiar. Cada uno ha sido deseado o no por su padre, concebido conscientemente o no, gestado con o sin amor, esperado como una victoria o como una molestia, y llegamos en una familia. Y nos hemos identificado a esa historia de esta familia, de este país, de este tiempo histórico, de la creencia, de la cultura, bueno, de la educación, de la iglesia, etc. Pero no sabemos bien quién somos adentro de todo esto. Y esa es nuestra questa de toda la vida. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Lo que se descubre en ese trabajo con la persona es que las creencias y la convicción más profunda que nos guían en la vida y más seguida inconsciente se instalan antes de nacer. O sea, que son ocultos, son fuertes y nos dicen qué sentir, qué hacer, cómo hacer. Y ahí se instalan. Alors, hay la llegada de lo que da el papá y hay todo un tiempo en el cual la madre va a hacer su trabajo, que lo quiera o no, que lo sepa o no, la cosa ocurre. Y nosotros consideramos un tiempo que empieza 9 meses antes y que va 9 meses después, porque respecto a la epigenética, porque durante los 9 meses antes de la concepción, si bien el óvulo es bastante estable, pero los espermatozoides se renuevan y el papá puede vivir un drama justo antes. Y esto va a influenciar la concepción, la programación del niño. 69.984.000, ¿qué es esto? Bueno, son los segundos, la cantidad de segundos que hay en esos 27 meses, que va de menos 9 antes de la concepción a más 9 después. Entonces, cuando la persona viene y dice, bueno, ¿cómo se pasó tu embarazo? ¿Qué pasó? No, todo bien. ¿Tuviste algún problema, algún inconveniente? No. O sea, porque lo que programa son los pensamientos. Lo que genera emoción son los pensamientos. Y lo que programa son las emociones, que programa la biología. Entonces, ¿cómo es que no pensaste en nada especial que fue difícil en ese tiempo? 69 segundos, en una segunda podemos pensar muchas cosas, ¿no? Y bueno, acá le puse esta abeja porque saben, y para un poquito hablar de la epigenética, pero así rápidamente, no hay tiempo. Se puede activar y desactivar los genes en función del contexto, de la alimentación, de los estados internos. Acá en las abejas nos dan el modelo porque la que va a ser reina al inicio es la misma larva que la demás. Lo que cambia es la alimentación. Y esta hace que se vuelva una reina. Nada más. Entonces, bueno, nuestro pensamiento genera las emociones y influencia las hormonas. Entonces, todo esto pasa en el embarazo. Y más poderosa es nuestra intención o nuestro pensamiento, más poderosa va a ser la emoción y más resultado epigenético tenemos. Entonces, hay 27 meses, 9 meses antes de la concepción, vida in útero, nacimiento y 9 primeros meses. Es el periodo sensible de impregnación. Y si la mujer tuviera la costumbre de llevar el diario de su embarazo, constatarían como su hijo o hija, de una forma u otra, repite durante su vida todos los estados atravesados por ella a lo largo de los 9 meses. Yo sé que no tengo mucho tiempo, quisiera darle un montón de ejemplos porque es lo mejor, ¿no? Los ejemplos. Si quiere, le voy a dar. Hola, Adrián. Sí, así nos queda un poquito de tiempo para las preguntas que quieran hacer. Habría que ir redondeando el concepto. Apenas recién empiezo, sí. Pero tenés unos minutos más.
Hay un segundo más sobre la física cuántica, ¿no? Porque lo físico cuántico, bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Es el observador afecta lo observado. Listo. Wolfgang Pauli, que es premio Nobel de física, ¿no? Bueno, no es solo él, pero lo puso él porque se encontró con Carl Jung. Y cuando le explicó a Carl Jung que el observador afecta el observado, Carl Jung le dijo, el ego del observador afecta lo observado. Ah, pero claro, sí, no es lo mismo, no es neutral. O sea, ¿el ego qué es? El ego, para los científicos, lo llaman la conciencia. Y la conciencia es la creencia, los valores, los metaprogramas, son todo eso contenido que no se ve, pero que hace que interpretamos la vida de una cierta manera. Y entonces concluyen al final, porque esa interpretación genera vivencia, emoción, que influyen en la materia. Entonces concluyen ellos, no hay diferencia entre lo mental y lo material. O sea, lo que vivimos hoy, que nos gusta o no, que estemos de acuerdo o no, que lo queremos o no, lo hemos creado nosotros. La Matrix. Hay patrón de pensamiento, cableado neuronal, que se pone en marcha una y otra vez creando la realidad. Y los podemos cambiar. Entonces, la segunda parte, primero hay que descubrir cuáles son. A mí me encanta ir a descubrir esto, pero yo creo que tenemos que pasar a la pregunta ya. Porque también le hablé del Kybalión, porque ahí también se ve que todo es mental, ¿no es cierto? Nos juntamos con la física cuántica. Bueno, pasamos a esto. Entonces, hay los hechos, los filtros, la vivencia, la vibración energética y el comportamiento biológico. Para nosotros, la enfermedad es un comportamiento biológico que responde a la vivencia. Obviamente, es un comportamiento de la biología, ¿sí? Pensamiento de una semilla. Bueno, esto solamente voy a ir hasta acá. Sí. Vamos a dejar y por esto voy a utilizar para responder a la pregunta. Aquí hay una otra aquí. Bueno, muchas gracias por presentarnos estas cuestiones tan importantes hoy en día. Me imagino que tengo una duda muy importante que tiene que ver con... Me imagino que habrás escuchado hablar de Pachita. Pachita. Escuché hablar, pero nunca viajé allá. En México. Sí, en México. Que fue, digamos, una chamana que fue estudiada por un neurocientífico. Uh-huh. Eso no tienes ninguna referencia de eso, porque materializaba, ¿no? Sí, bueno, claro, hay ella que materializó, hay otro gran gurú de la India, pero yo no vine a hablar de esto, claro, porque sí, es el mismo fenómeno, pero yo vine, nosotros en nuestra vida de ser humano, bueno, común, hablo de mí, materializamos todo el tiempo, materializamos salud, materializamos enfermedad, materializamos un bebé, pero claro, Pachita, yo fui a ver los curanderos filipinos que hacían como Pachita, bueno, cuando era joven. Después hablamos. Sí, después hablamos. ¿Pregunta? Lo que quiero explicar... No, dale. Quiero explicar esto. ¿Vieron? Hay ley universal de la cosa, proyecto de sentido, c'est un concepto, ¿no? Hay una cosa al centro que es un avión. Bueno, un avión, pero ese avión, antes de existir en el plan material, fue una idea en la cabeza de alguien, ¿verdad? Entonces, primero hay una fase inmaterial, una idea que cuando se materializa, da sentido a la idea. Entonces, primero hay un proyecto que manifiesta su sentido cuando se materializa. Entonces, podemos decir que un niño, los papás tienen un proyecto, consciente o no. Conscientemente muchas veces no, alguna vez sí, pero el proyecto incluye todo mi inconsciente familiar, el inconsciente de la humanidad, todo los dramas de la familia está ahí. Entonces, el niño que nace va a materializar en su vida, en su cuerpo, en su genética esto. Que lo queremos o no, que nos gusta o no.
Entonces, nuestro trabajo es darnos cuenta que en realidad esto es lo que voy a superar para hacer mi vida como vino a ser, porque no pararse en la dificultad que van a estar. Y bueno, me gustaría continuar. Señora, sí. ¿Qué tal? Un segundo, Cris. ¿Se escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Con el tema de los meses antes, después, bla, 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 yo conozco una muchacha, bueno, ya es una mujer de 40, creo, que es hija de una violación, nieta de una violación, bisnieta, y después de toda una tribu de Salta, que todas las mujeres han sido violadas generalmente por el padrastro. Mi pregunta es, porque ella lleva muchas terapias, ¿cómo se hace para arrancar eso? Porque está muy metido. Bueno, primero, la primera cosa que nos podemos decir cada una es que si yo vivo esta, es que tengo algo para comprender. Pero esta a la persona no le ha... Pero hay que decirlo. Después preguntar qué querés. ¿Qué querés en su lugar y cómo es tu vida mañana si te sanas? Porque si no hacemos un proyecto de sanación, el cerebro inconsciente que maneja la biología, ¿no? El cerebro biológico, no se va a mover porque crear una sanación es complicado. Una sanación mental o emocional. Bueno, entonces, no importa que hace mucho tiempo, lo importa lo que pasó hoy. Entonces, hoy hay que cambiar este programa. O sea que esta chica, cuando ve un hombre, ve un violador, no ve un hombre. Es esto que hay que cambiar. Es su pantalla mental. En programación neurolingüística y en hipnosis ericksoniana se puede cambiar la red neuronal. ¿Por qué es eficaz? Esas son terapias muy eficaces porque cambia la red neuronal. Ella tiene una red neuronal siempre la misma. Ve un hombre, paf, le dispara el violador. Hay que hacer mucho anclaje a ir a trabajar toda su relación y eventualmente la de su madre. Pero esto después, primero hay que trabajar el presente. Ella y trabajar sus valores y su identidad. Tenemos que encontrar nuestra identidad. ¿Y qué vine a hacer en el mundo? Tal vez yo conocí una chica cuando me formé con todo esto en Francia, soy francesa. Mi profesor contó la historia de una de sus pacientes que le pasó lo mismo que está contando. Ella decidió de ir al tribunal. Ella acusó al violador y decidió de ir al tribunal delante de todo, porque no era como ahora que todo el mundo habla de esto. Hace 30 años nadie hablaba. Entonces, la chica se animó a ir al tribunal con los periodistas, con la televisión. Y no es tan evidente. Y lo hizo, y esto la sanó. Tal vez no tuvo una sexualidad wow, pero pudo más casarse y tener hijos. Tener hijos tuvo. Entonces, porque no hay que se repare todo así nomás, ¿no? Hay que también decir la verdad. Pero algo se puede hacer. Y hay que cambiar la red neuronal. Y tenemos técnicas en hipnosis y en PNL que sí hacen ese trabajo. Muchas gracias, doctora.